Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Me están oyendo? ¿Me están viendo? Yo no veo a ninguno, pero bueno, pero sé que están ahí, fuego a la lata, como dice Bonito. Sí, padre, yo lo escucho. ¿Me escuchan? Eso es lo que importa. Buenas tardes, Yo también, padre. Buenas tardes. Ok, vamos a empezar nuestra tertulia. La tertulia los miércoles y los jueves, ya uno no sabe si va o si viene. Vamos a empezar nuestro seminario. De hecho, estaba diciéndole a Mercedes antes de empezar, estábamos montando la maquinaria para ponernos en contacto, de cambiar quizá el nombre de Seminario Zoom, sino poner Seminario Siglo XXI, porque hoy en día es con Zoom, pero a lo mejor mañana es yo no sé, con cualquier cosa. Pero vamos a seguir los seminarios, mientras la salud nos lo permita, vamos a ir en ello. Y vamos a pedirle al Señor, vamos a empezar nuestra tertulia, nuestro seminario, nuestros momentos de reflexión con una secuencia. La secuencia que se celebra, que se canta el día del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el día que empezamos a ser pueblo, como decía un literato puertorriqueño, José Luis González, en un cuentito corto que tiene, muy interesante, pero no vamos a entrar ahí ahora. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo la luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los padres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Esa secuencia es una secuencia del año Las Huácaras, el año en que solo Dios sabe cuándo la inventaron. Era una reflexión sobre el Espíritu Santo que en la Edad Media la liturgia era mucho más rica de como la tenemos ahora, pero no era mucho más rica y acabó con la riqueza de esa liturgia el Papa Gregorio VII, hace 1000 años. Hasta el año 1000 más o menos, cada diócesis y cada país hacía de su capa un sayo. Organizaba las misas, organizaba la liturgia, como ellos creían conveniente. Y hay una mezcla de ritos, una mezcla de los cuales solamente han quedado actualmente 4 ritos con el rito católico romano. Entonces, estaba el rito, que sigue el rito mozárabe, el rito gaélico y el rito ambrosiano. El rito que se celebra lo patrocinó San Ambrosio, el arzobispo de Milán, y se organizó. No había una uniformidad como tenemos hoy en día. Entonces, Gregorio VII, para acabar con muchos abusos, pues cortó por lo sano y prohibió todos los ritos excepto el rito romano, el rito latino romano, el rito que él usaba de Gregorio VII, que es la sobriedad, que va a ser consagrado ese rito, va a ser el que va a imponer el Concilio de Trento. Y del Concilio de Trento al siglo XX, pues hemos tenido, 400 años, casi 500 años, el mismo sistema de rezar, de acercarnos a Dios y demás. Pero ahí está la cosa. Hoy en día se va reactualizando, se va reviviendo. En estos días, por ejemplo, ya estamos en la pandemia, no he podido ir, pero había un congreso, el segundo congreso internacional sobre el mundo mozárabe. El mundo mozárabe para nosotros nos es extraño, pero era el mundo de los cristianos que vivieron bajo la ocupación musulmana de la península ibérica, España y Portugal. Entonces, para que tengamos un ejemplo, en la Iglesia Católica actualmente hay, me parece que son 10 o 12 formas distintas de celebrar la Santa Misa, de cánones que se llama. Bien, la Iglesia mozárabe hace 15 siglos tenía 360 fórmulas distintas. En la Iglesia Católica, hasta el Concilio Vaticano II, las lecturas que se leían en la misa, primera lectura y segunda lectura, que era el Evangelio, nada más. No había primera, salmos, segunda, tercera, etcétera, no. Ellos tenían la lección continua, la lectura continuada de la Biblia. Y así se hacen los ciclos A,
ciclo B, ciclo C. En un lapso de 3 años se ha leído prácticamente el 80% de la Biblia. Entonces esa riqueza hay que volverla a recuperar y hay que ser, pero eso sí, siempre con la unidad, mirando hacia Pedro, mirando hacia el aglutinante de nuestra unidad, que es Pedro. Pero bueno, el mismo problema va a ocurrir a la hora de la lectura de la Sagrada Escritura. Miren, el Nuevo Testamento, primero estamos viendo una visión de conjunto, como veíamos la semana pasada, de lo que es el mundo del Nuevo Testamento. Un mundo complejo, pero muy homogéneo, porque lo mismo se celebraba en Grecia, que se celebraba en Siria, que se celebraba en Argelia, lo que es la zona de Argelia hoy en día, que se celebraba en las Galias, que se celebraba, porque era esa uniformidad. Entonces esa uniformidad la da el idioma, la da el lenguaje, la da las costumbres que se transmiten unos a otros. Esa dominación griega que ocupa la zona de la actual Siria y de la actual parte de Irak y parte de Kuwait y parte de Arabia Saudita, toda esa zona va a caer bajo una influencia griega, una influencia que va a permitir un desarrollo de ideas, un desarrollo de culturas y demás. Después van a venir los romanos, que eran los que iban detrás de los griegos. Los griegos abrían brecha, los romanos terminaban la obra y terminaban la romanización, que hasta el día de hoy sigue funcionando la romanización. Muchas de las cosas que hacemos están tomadas y copiadas de los romanos. Pero bueno, yendo ya, hay que conocer el ambiente en el cual ha nacido el Nuevo Testamento. Entonces eso nos va en el ambiente de intelectual, el ambiente religioso, el ambiente social, el ambiente de comidas. Se está volviendo ahora a leer, a releer la palabra de Dios desde la perspectiva de las ciencias sociales, desde las perspectivas de la economía, desde las perspectivas de la salud, desde las perspectivas de la agricultura. Desde esa perspectiva hay que irla viendo, porque es una fuente, como dice la canción, que nunca se agota. Así que vamos a ver. Entonces los evangelios no escapan, el Nuevo Testamento, recordamos, tenemos 73 libros de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento está escrito todo él en un solo idioma, en griego. Después sí, después se va a traducir a un montón de idiomas, pero la primera versión va a ser en griego, con toda su lógica, porque si una cosa tiene bueno el griego es la construcción lógica del lenguaje. Construcción que hemos copiado después en nuestras lenguas modernas, en el italiano, en el francés, en el portugués, en el rumano, en el español, en el gallego, en el catalán. Son nietos de la lengua griega, porque nosotros lo recibimos a través del latín. Pero esa es la riqueza. Entonces, a la hora de presentar la palabra de Dios, pues ahora cuando tomamos la Biblia, estamos tomando una tradición de 20 siglos. Pero en un primer momento no era así. Primero, la novedad de que el Evangelio no es exclusivo de los cristianos. Es un género literario que ya existía. Evangelio significa buenas noticias. Angelos, buenas noticias. Pero eran, por ejemplo, las buenas noticias del emperador Constantino, las buenas noticias del emperador Trajano. Las buenas noticias era cuando se quería exaltar a alguien. Se inventaban cosas, porque muchas veces, incluso lo vemos hoy en día, cómo se inventan un montón de cosas. Se inventaban cosas, pero era euangelos, buena noticia. Buena noticia que hemos vencido en las Galias. Julio César puede decir, he vencido y he dominado, subyugado a los francos, a los germanos que estaban en las Galias. Era la buena noticia del emperador tal, o del general cual, o del pueblo romano, etc. Entonces, los evangelistas, los escritores que nos van a presentar el mensaje de Jesús de Nazaret, copian ese sistema. En aquella época, como hacemos hoy en día. Hoy en día, sí, más sofisticado, tenemos que pagar derechos de autor, todo ese entramado y demás, pero en el fondo, el que hace un teléfono celular hace 1 millón de teléfonos. Y todos más o menos se basan en la misma dinámica. Pues también ocurría lo mismo en aquella época. Los escritores sagrados tenían una estructura ya elaborada, la buena nueva, el euangelos. Entonces ellos van a tener, no a ensalzar a un general, sino van a presentarnos un mensaje.
Mateo nos lo presenta un mensaje, es el reino de Dios. Marcos es el reino de Dios, tiene un líder, que es Jesús es el Señor. Lucas nos va a decir que Jesús es el Señor, es el símbolo de la misericordia, del amor, del acercamiento a Dios. Entonces, durante 16 siglos, 17 siglos, se pensó que, pues mira, Mateo escribió por su cuenta, Marcos escribió por la de él, Lucas por la de él y Juan por la de él. Y más o menos, como tenían que contar la vida de Jesús, contaron ciertas cosas, pero hubo un individuo, un teólogo alemán, se llamaba Johann Jakob Grieberts, que vivió de 1745 a 1812. Publicó un estudio que se llamó Sinopsis. En ellas aparecían los tres evangelistas en columnas paralelas, mostrando la semejanza que había entre ellos y dando lugar a una unión conjunta de los tres textos. Eso se llamó sinopsis. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Copió el Evangelio de Marcos, copió el Evangelio de Mateo, copió el Evangelio de Lucas. Y se dio cuenta, fue trazando y se dio cuenta de que algunas cosas se repetían. Y algunas cosas, al ver la cosa en sinopsis, en panorámica, en wide angle, que decimos hoy en día, en castellano matado, entonces pues, se dio cuenta de que había ciertas cosas que eran exclusivas de Mateo. Había ciertas cosas que eran exclusivas de, por ejemplo, de Lucas es exclusivo la parábola del hijo pródigo, nadie más la cuenta. De Juan es exclusivo, aunque no es sinóptico, pero bueno, de Juan es exclusivo el encuentro con la samaritana y la multiplicación, la conversión del agua en vino. Mateo nos va a presentar como exclusivo el diálogo de José con el ángel. El diálogo de la anunciación que nos presenta Lucas es María y el ángel. Son dos, parece que empezó una tonterita, pero no tiene nada de tontería. Pero entonces se dio cuenta. Y se dio cuenta de que había ciertas cosas comunes. Y entonces escarbó y fue a mirar. Bueno, la palabra sinóptico viene de sinopsis, del griego sino, junto, mirar juntos. O sea, mirar juntos, contemplar juntos, admirar juntos un documento, un libro, una obra de teatro, un edificio y demás. Entonces, la visión de conjunto de los cuatro evangélicos, de los tres evangelios, permitió ver con claridad las coincidencias que hay entre ellos, que coincidían, cuáles son las características comunes, la semejanza en el lenguaje utilizado y en algunos casos también la diferencia. El resultado de esta lectura comparada llevó a los investigadores a afirmar que existían evidencias que demostraban que los autores de los textos habían tenido una o varias fuentes en común o se habían copiado entre ellos. O sea, llegó un momento que dice, no, espérate un momentito, aquí no puede haber casualidades. O todos ellos bebieron de una fuente común o se copiaron unos de otros. En aquella época no había la cuestión de los derechos de autor, ni mucho menos, ni cosas por el estilo. Se copiaba impunemente sin problema de ninguna clase. Ha sido después el afán mercantilista que hemos tenido de los derechos de autor y demás, que pues también, porque si uno escribe una novela y se ha raspado un montón de meses y en el escritorio trabajando y demás, es justo que se le pague y que se le reconozca. Pero ahí está la cosa. Podríamos decir, los evangelios son textos piratas, copiados unos de otros, con algún dato original y demás. Pero entonces se empezó a destacar que había una fuente, había una serie de elementos comunes. Y esos, entonces ahí, porque eran comunes en las semejanzas en el lenguaje, las diferencias, el resultado de esta lectura comparada llevó a los investigadores a afirmar que existían evidencias que demostraban que los autores de los textos habían tenido una o varias fuentes comunes, o se habían copiado entre ellos. Estas fuentes destacaban la existencia de colecciones o compendios de dichos de Jesús. Fíjense que tenemos el mensaje de Jesús en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero no tenemos colección de reflexiones de Jesús. Van a aparecer esas reflexiones de Jesús. Y van a aparecer sobre todo en una región, en la región de Galilea, donde no hay nadie donde está el seguimiento de la fe judía es muy problemático.
¿Por qué? Porque es el corazón donde primero romanos, griegos y después romanos se establecen. Allí estaba en la Galilea, está la capital de las 10 ciudades paganas, la capital de la Decápolis, Beishan, una ciudad antigua de más de 4.000 años, los restos de la ciudad hoy está atendida por compañías de turismo y demás, pero es el hecho en sí. Una ciudad que tenía control de lo que había en la zona. De hecho, en la Galilea de Jesús hay 3 grandes ciudades. Beishan, que era milenaria, es donde muere Saúl, creo que es. Séforis, que era la capital de los romanos en el siglo I antes de Cristo, y Tiberíades, que la manda a construir Herodes, el hijo, en honor de Tiberio. Y una ciudad en que nunca hubo extranjeros, siempre judíos, y judíos asimilados al mundo griego y al mundo romano. Entonces esas 3 grandes ciudades eran las que eran las demás eran pueblitos de mala muerte, pero entonces había campesinos, había agricultores, había pescadores, había que se reunían de vez en cuando. Y muchos de ellos habían sido testigos de la predicación de Jesús. Y hicieron una cosa muy interesante para nosotros. Copiaban textos. Copiaban por ejemplo, bienaventurados los limpios de corazón. Lo escribían. Bienaventurados los que escribían. Después, cuando Mateo, Marcos y Lucas se toman ejemplos de esta fuente, de este escrito anónimo, de este autor. No sabemos quién es el autor. De hecho, la colección de dichos se le llama la fuente Q. ¿Por qué se llama fuente Q? Porque fueron investigadores alemanes los que lo descubrieron, y en alemán fuente se dice Quelle. Q-U-E-L-L-E. Quelle. Entonces, la fuente de la fuente, por así decir, para identificar. Entonces, ese es el elemento común. Un elemento de frases, de dichos, sobre todo de reflexiones milagrosas, que se coleccionan, se aglutinan en medio de la Galilea, en tiempos de Jesús y después de la segunda. Sobre todo, empiezan a descubrirse después de la segunda generación. ¿Por qué? Pues porque ocurre un fenómeno muy interesante. La primera generación no necesitaba escritos, porque ellos lo habían visto, lo habían sentido, lo habían palpado, lo habían escuchado. La segunda generación es la que empieza a preguntarse, espérate un momentito, ¿y qué fue lo que pasó en tal ocasión? ¿Y cuál es el hecho más importante del mensaje de Jesús? ¿Cuáles son las narraciones más antiguas que se han identificado? Las narraciones de la muerte y la pasión de Jesús y la resurrección. Después, sobre eso, se va a elaborar todo un mensaje, se va a elaborar todo un sistema de vida. Por esa razón, Lucas nos presenta los inicios, nos habla de los antepasados de Jesús, nos habla de la madre de Jesús, nos habla de José, nos habla de dónde viene, es el sentido lógico de la vida que tenían los griegos para poder ir sobreviviendo y demás. Entonces Lucas va a presentar eso. Marcos va a presentar otra idea, tiene otra idea, y es Jesús es el Señor. ¿Por qué Jesús es el Señor? Pues muy sencillo, el público al cual Marcos le está escribiendo, primero es un grupo heterogéneo. Segundo, no proceden del judaísmo, por eso tiene que explicarle la mitad de las cosas de lo que son las palabras judías que aparecen en el Evangelio. Tercero, él vive en Roma, donde es la mezcla, la mogolla, la reunión de cuantos ciudadanos del mundo había en tiempo conocido. Entonces, a todos esos, Marcos se dirige. Les tiene que decir, este individuo era judío. Por eso esta palabra Boanerges significa hijo del fuego, por eso Elí, Elí, lama sabachthani, es una serie de hebreísmos o arameísmos que aparecen en el Evangelio de Marcos. Mateo no, Mateo va a dirigirse a otro público, a un público que no tiene nada que ver con el exilio, aunque están medio exiliados, pero sí tienen sus raíces en el mundo judío, en el mundo bíblico. Él es el que predica cuál es la alternativa a Israel, el reino de Dios. El reino de Dios que tiene su evangelio tiene 5 grandes bloques. Esos bloques, ¿por qué Mateo presenta 5 bloques? Pues porque el Pentateuco son 5 bloques de la ley de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mateo va a ver el discurso primero, el discurso segundo, el discurso tercero, el discurso cuarto, el discurso quinto. Ha añadido la muerte, ha añadido
la creación cuando lo encargaron, por así decir, al muchachito. Pero fíjense que es una cosa muy interesante. Mateo dice que quien dialoga no es el ángel y María, que debería ser al fin y al cabo la más interesada. Quien dialoga es el ángel y José. José, ¿cómo se llamaba uno de los hijos más pequeños de Jacob? José. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Gad, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Es puro descendiente de Abraham. A un descendiente de Abraham, que se llama también José, se le aparece el ángel. ¿Por qué? Porque va a liberar, el que van a hacer ahí va a ser liberador del pecado y liberador, traer una nueva vida. Esa nueva vida que es el reino de Dios. Ellos entienden perfectamente porque era la espera del Mesías. Mateo habla, por tanto, desde el reino, Marcos desde Jesús es el Señor, Lucas desde la universalidad y la misericordia, y Juan está aparte contemplando el misterio de Dios. Entonces, el proceso de lectura del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas facilitó la identificación de textos comunes, la justaposición de pedazos y la visión de conjunto, dando lugar a lo que se denominó la cuestión sinótica. De ahí se formuló la cuestión sinótica hasta la actualidad. Se han formulado incontables hipótesis sobre el tipo de dependencias que hay entre unos y otros, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay una hipótesis también de que fueron dos fuentes las que se sirvieron los evangelistas. Por ejemplo, Marcos capítulo 4, verso 1. Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Mateos 13, 1, 3. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Lucas no habla de ello. Acudió un gentío enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Eso dice Marcos. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó y toda la gente se quedó de pie en la otra orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Marcos no nos dice de qué idioma, qué lenguaje literario está usando Jesús. Mateo sabe que son parábolas. ¿Por qué? Porque era una costumbre muy extendida entre los rabinos de las sinagogas, es que hablar de parábolas. Habiéndose reunido en una gran muchedumbre de gente que salía de toda la ciudad, dijo en parábolas. O sea, son zanganás, pero denotan que en el fondo hay una segunda fuente, que no fueron solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan los que recopilaron los dichos de Jesús, los resumieron y nos presentan la obra llamada Evangelio. ¿Quién copia de quién? Pues miren, hay para los gustos y los colores. Parece que lo más probable, las dos fuentes más antiguas. Las fuentes más antiguas es Marcos, que se habla de Marcos que escribió su texto hacia el año 50, lo cual denota que ya había comunidad. Es más, no sé si han ustedes oído hablar de los manuscritos del Mar Muerto en Qumran, donde apareció una serie de 1947 al 50, apareció una serie de textos, y allí el padre O'Callaghan, un profesor del Pontificio Instituto Bíblico, cree haber encontrado un fragmento de Marcos allí en la biblioteca de Qumran. Es tan pequeño que es difícil, pero no se descarta que así sea. Entonces ya tendríamos el Evangelio de Marcos en el ambiente judío, en el ambiente de esta radio, en el ambiente de marginalidad también, un texto en ese mundo judío. Quiere decir que la influencia era grande. Lo que sí no es de extrañar que se haya encontrado en el mundo de Qumran, porque los esenios estaban establecidos en Jerusalén, en el barrio de los gentiles, en el barrio de los extranjeros, que era más o menos la zona donde está hoy en día la puerta de Sion, donde está hoy en día lo que se cree que es el resto del cenáculo donde hubo la última cena, por esa zona, la zona este de Jerusalén. Pero bueno, Marcos influye en Mateo, la fuente Q en Mateo y Lucas, y Marcos también influye en Lucas. O sea, hay ambos a dos, como aquel que dice, son influidos e influyen a la hora de elaborar la influencia de quién recibe de quién habla de quién y demás. Ahora, en el año 1900, el británico Bernard Will Hillman
formuló la teoría de que la fuente Q no era una tradición oral, sino un documento escrito en griego, que aparecía casi en su totalidad distribuido a lo largo de los evangelios de Mateo y Lucas. La confirmación de que Q fue un documento escrito venía ya dada por el hecho de que si hubiese sido una tradición oral no se podían explicar las similitudes y las inquietudes que encontramos en los escritos de Mateo y Lucas. Les leo este pedazo para que también nos demos cuenta de que no es fácil la investigación. Entonces, ¿quién copió de quién? Ya se sabe que Mateo, Lucas y Marcos copiaron los tres de los tres y que copiaron de una fuente anónima. Esa fuente, ¿cómo llega a conocimiento de los evangelistas? ¿Por escrito o por oral? Por oral es la forma más fácil, pero también la forma más fácil de manipular y de obviar las cosas y demás. Eso por un lado. Por otro lado, el escrito, ¿dónde está? No se ha encontrado ningún manuscrito que hable de la fuente Q. Ahí está la polémica que se establece en comienzos del siglo, finales del siglo XIX, comienzos del XX, y ahí todavía seguirá dando candela. Luego después va a aparecer literatura apócrifa del Nuevo Testamento, como es el Evangelio de Tomás, del que se encontraron unos fragmentos entre los papiros egipcios de Osirinco en 1896 y posteriormente la copia completa en Nag Hammadi en 1945, confirmando que hubo un documento Q que sirvió de fuentes a la hora de elaborar los Evangelios de Mateo y Lucas. El Evangelio apócrifo de Tomás contiene casi 40 dichos coincidentes con versículos de Mateo y Lucas que no están en Marcos y que procederían de Q. O sea, dicho en blanco y negro. Todo el mundo copió de todo el mundo porque todos tenían una finalidad, presentar el mensaje de Jesús. Pero cada uno de ellos es como si fuera un poliedro, un espejo de un montón de caras, nos va a presentar un aspecto particular de Jesús. Se copiaron. ¿Era fuente escrita? Probablemente. ¿Era fuente oral? Seguramente. Pero, vuelvo y repito, no era, eso ocurre en todas las grandes literaturas y tradiciones de otras comunidades creyentes y demás. Vamos a ver entonces los evangelios. ¿Qué nos van a decir el evangelio? El evangelio de Mateo es el primero en el orden bíblico de los 4 evangelios. O sea, cuando abrimos el Nuevo Testamento, evangelio de Mateo, evangelio de Marcos, evangelio de Lucas, evangelio de Juan. O sea, en la lista aparece Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero no fue el primero en ser escrito. Se escribe, aunque el texto original no estaba titulado, la obra se reconoce en griego con el título de Evangelio según Mateo. Kata Mataion Evangelou, se dice en griego. De vez en cuando hay que dar, que uno también sabe griego. Como me pasó el otro día, iba en un taxi, era un africano el conductor, y no sé, que me preguntó qué idioma yo hablaba, etcétera. Cuando le dije yo entendía y me defendía en italiano, vino hablándome en italiano todo el resto del viaje, un italiano buenísimo. Y digo, ¿de qué diablo hace un moreno, con todo el respeto a los morenos, un moreno de Guinea-Conakry? Entonces me dijo, es que viví desde que tenía 7 años, en más de 30 años viví en Italia. Y por eso mi segunda lengua materna es el italiano. Y digo, pues, y está en Nueva York manejando taxis. Bueno, esto, vamos a lo que vamos. Autor, en su propio evangelio, Mateo se presenta como uno de los 12 que recibe la llamada de Jesús. Él se presenta, capítulo 9, versos 9 al 13. Mateo es presentado como un recaudador de impuestos que trabajaba en las poblaciones costeras del lago de Galilea. El texto evangélico describe a Jesús comiendo en casa de Mateo, en donde se habían dado cita a muchos publicanos y pecadores. La misma descripción la encontramos que en los otros evangelios sinópticos. En la enumeración que hace el evangelio de los discípulos de Jesús se presenta a Mateo como el publicano, o sea, un maldito para los... Porque dígame una cosa, ¿a quién le gusta pagar los taxes? A nadie, ¿verdad? Pues eso es tan viejo como la humanidad. Tanto los pagar taxes como no querer pagarlos. Entonces, aquel que obligaba y que manejaba los taxes era maldito. Y por eso, cuando Jesús se encuentra con Mateo, le dice, che, sígueme. Él dejó repentinamente todo su kiosco, el kiosco de recaudación de impuestos. Y recordémonos que en aquella época no había computadoras, era el ábaco para contar, el suma y resta y demás.
Entonces su vida estaba montada sobre una mentira y sobre un robo. Pero Jesús se encuentra con él y dice, sígueme. Entonces él deja todo. Y eso sí, todavía dejó lo que tenía, pero no quiere decir que no tuviera para comer. Deja la comida, deja la seguridad de la casa, deja la seguridad de la mujer, de los hijos y demás. Entonces invita a los... perro no come perro, no muerde perro, se dice vulgarmente. Los publicanos se defendían entre ellos. Entonces invita a sus amigos a una casa, a un banquete, y allí va Jesús. Entonces, claro, los de siempre se escandalizan, los fariseos se escandalizan, los puritanos. ¿Cómo este caso no sabe que este es un tipo sinvergüenza, que es un tipo que no saca los impuestos, que es un tipo avasallador y demás? Dice, un momento, yo no he venido a buscar enfermos, a sanos sino enfermos. Y ahí le deja pasmados. En la enumeración que hace el evangelista de los discípulos de Jesús se presenta a Mateo como el publicano. En los otros evangelios sinópticos, Marcos aparece con el nombre de Leví. Mateo, para Mateo es Mateo. Para Marcos es Leví. Y sin embargo, en todas las demás listas de los nombres de los discípulos de Jesús aparece con el nombre de Mateo. O sea, Leví es para Marcos, Mateo para el resto de Mateo, para Juan y para Lucas. Mateo es un nombre griego, Mataios, procedente del arameo Matai, que a su vez es una versión breve del hebreo Matania, que significa don de Dios, mientras que el nombre de Leví es hebreo. En cuanto a la autoría de la obra, nos encontramos ante un caso de pseudonimia. El libro atribuido al discípulo de Jesús fue escrito por un autor anónimo, un judío helenizado de tradición palestina y buen conocedor de las escrituras. O sea, Mateo se presenta como, pero es un fake news, por decir así. No es él el que lo ha escrito. Una simple cuestión. ¿Cómo sabía de cuentas y de doctrina un individuo que Mateo, que nos presenta el Evangelio, cuando leemos el Evangelio de Mateo, profundo conocedor de la Sagrada Escritura, se cree que era un catequista de la primera comunidad que se hace pasar por Mateo, lo cual no era nada extraño. Pero es tal el revolú que se ha formado con eso de Mateo, que los expertos, mira, ¿saben qué? Vamos a dejarlo así. Que sea Mateo, si Mateo era Leví, si Mateo era Levá, que si Mateo era, eso de menos. Para identificar al autor le vamos a llamar Mateo, ya que cada cual vea lo que queda conveniente. Leví es hebreo, la autoría de un conocedor de las Escrituras es la idea que nos da la Sagrada Escritura de Mateo. Fecha en que fue escrito. Parece ser que los datos, me dan un permisito para tomar un poco de agua. Ya. Mateo era ya conocido a finales del siglo I y citado por Ignacio de Antioquía y en la Didache. Dos puntos importantes. Si nos dice en la tradición que ya a finales del siglo I, quiere decir que era la tercera generación. Primera generación del 0 al 40, 40 al 80, segunda generación del 80 al 120, tercera generación. O sea, ya para la tercera generación está corriendo de mano en mano el texto conocido por Evangelio de Mateo. Muchas veces hay que buscar las fuentes paralelas, no solamente quedarnos en lo que nos diga Mateo. Y así, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que es uno de los padres apostólicos. ¿Qué significa padres apostólicos? Son los discípulos de los apóstoles. Los apóstoles fueron creando escuela, vamos a llamarle así, iban creando comunidades, entonces en cada comunidad dejaban un líder, dejaban una persona encargada de la comunidad, que solía ser el anciano. ¿Por qué el anciano? Porque la sabiduría, el respeto y demás se le tenía hacia el anciano. ¿Por qué se llama el que preside la Eucaristía el presbítero? Porque presbítero es el sinónimo de anciano. Significa anciano corto de vista. ¿Cómo se llama la enfermedad cuando estamos cortos de vista ya que pasamos de los 50 y tenemos que usar espejuelos? En la presbicia viene el anciano que no ve mucho. Entonces, ellos tenían discípulos, los apóstoles tenían discípulos, tenían seguidores. Los discípulos directos de un apóstol son los padres apostólicos. Luego después, ya segunda generación, van a ser los santos padres.
y van a formarse, va a conocer con el nombre de la patrística, la que estudia y la patrología, la que estudia la vida, milagros y escritos de estos individuos. Pero bueno, no vayamos por ese lado. Finales del siglo I, Ignacio de Antioquía, y ya habla de Mateo. También se habla de Mateo en la Didaché. La Didaché es un compendio de doctrina muy interesante que empieza a aparecer ya a finales del siglo I, principios del siglo II. No se consideró en su momento que es palabra de Dios, es simplemente una síntesis de la creencia que había en ese momento. Didaché significa enseñanza de los apóstoles. Didaché apostolorum. Además de la controversia con el judaísmo que aparecen reflejadas en el Evangelio, forman parte de su debate que surgió en el judaísmo tras la destrucción del templo en el año 70, tal y como refleja la afirmación de la parábola del banquete de bodas. El rey mandó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Los estudios más recientes sitúan la redacción final del Evangelio de Mateo poco después del año 80. Pero ya hay problemas, hay líos con los judíos establecidos, con el Sanedrín, con los fanáticos que hay entre ellos. Y por eso también Mateo, otra de las finalidades que tiene al presentar el mensaje por escrito, es para poderle dar los morros, como aquel que dice a los enemigos que estaban surgiendo contra él. Estaban inventando cosas, por ejemplo, creo que es el Talmud de Babilonia, la comunidad que elabora el Talmud de Babilonia, había dicho, ustedes los cristianos, ustedes no sirven para nada, el Jesús que ustedes predican es hijo de María, y María fue embarazada por un soldado romano que la violó. Se llamaba Ben Pantera y era seguidor de la religión de Mitra. Y como comprenderán, mentarle a uno a la madre, pues nunca queda bien. Entonces se buscan y escuchan y reflexionan y ven el testimonio, y es cuando aparece. Por eso Mateo y Lucas van a presentarnos el nacimiento, porque están conscientes de ese problema. De no, un momentito, no ha sido un soldado romano, ha sido el Espíritu Santo. Y la cosa fue de esta forma. Mateo lo coloca de una forma, Lucas lo coloca de otra, la composición esa es la que va. ¿Dónde se escribió? Pues según autores antiguos como San Jerónimo, Eusebio de Cesarea, Ireneo de León, ubican la redacción del Evangelio de Mateo en la Palestina. Bueno, la Palestina, lo que es ahora en día la Palestina, no existía en tiempos de Jesús. En tiempos de Jesús era la provincia romana de la Judea y la provincia romana de Galilea. Era toda esa zona bajo el mando. No había... Va a ser cuando, después de la revolución del 125 al 135, la revolución de Bar Kokhba, en que Adriano destruye toda la ciudad de Jerusalén, construye una ciudad nueva que le llama Elia Capitolina y le cambia el nombre a la Judea y le pone la tierra de los filisteos. O sea, el insulto más grande que le podían pasar a un judío era que le llamaran filisteo. Habían sido sus enemigos ancestrales. Entonces eso es lo que significa Palestina, la tierra de los filisteos. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, era más o menos la producción, la Palestina y demás. ¿En qué idioma está escrito Mateo? Mateo, las primeras referencias al Evangelio de Mateo indican que el autor escribió la obra en hebreo o más probablemente en arameo. ¿Por qué más probablemente en arameo? Pues por una razón muy sencilla. Mateo quería llevar su mensaje al pueblo y la lengua del pueblo era el arameo. Por eso ha subsistido hasta hoy en día en ciertos países como Irak, como Siria, como en Kuwait, hay ciertos reductos, ciertos pueblos que todavía siguen hablando arameo. Mientras que el hebreo era la lengua oficial, la lengua de la diplomacia, la lengua de los intelectuales, la lengua de los jefes de Estado, la lengua de las leyes. Ahora, ¿en qué idioma la escribió Mateo? Buena pregunta, la pregunta de los 50 millones. Puede ser en arameo, puede ser en hebreo. Lo que no es de reclamo es que le haya escrito él directamente en griego. Muy probablemente que la versión original haya sido en arameo y del arameo haya sido trasladada, traducida al griego. Y de ahí el griego es que ha llegado hasta nosotros, pero en esa controversia se sigue viviendo. Ireneo en su obra Contra los herejes, del año del 185, afirma:
Después de haber predicado a los hebreos, Mateo escribió en su lengua un evangelio, mientras que Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban la iglesia. Sin embargo, ni en el supuesto original hebreo o arameo, ni tan siquiera su primera versión griega han llegado hasta nosotros. El texto griego que conocemos muestra una unidad literaria muy bien definida y estructurada que hace sospechar que al margen de poder haber sido el hebreo o arameo quien relató el texto griego. Un momentito, por favor. Estamos hablando del idioma, pero ya les digo, el texto griego que conservamos muestra una unidad literaria bien definida. Quien elaboró el texto griego lo hizo con gran rigor y precisión, ordenando y estructurando la obra con esmero y el cuidado del lenguaje. O sea, vamos a partir de la premisa de que no sabemos cuál fue el lenguaje original en el que fue escrito el Evangelio de Mateo. La lógica, la cierta lógica, dice que pudo ser en hebreo o más probablemente en arameo. En arameo porque, como les digo, era la lengua del pueblo. Ahora, en una segunda etapa, ya se traduce al griego. Y la elaboración del griego nada es perfecto en esta vida, pero es cuasi perfecta. Bien estructurada, buen lenguaje, buenas fuentes de información, etc. Es uno de los mejores textos que tenemos del Nuevo Testamento. La estructura, aunque los textos originales no estaban estructurados ni siquiera divididos en capítulos y versículos, la lectura del Evangelio permite descubrir la organización que hizo el autor de sus materiales, estructurado en 7 partes. O sea, no sabemos exactamente si había una estructura. Ahora simplemente un ponerse a escribir, llenando páginas, sin puntos ni comas. Porque así eran las versiones de la Sagrada Escritura. Tiene que ser después en la Edad Media un profesor, un decano de la Universidad de París que hace los capítulos, pone los números de los capítulos. Cada página tiene un número. Entonces, en la cabeza de página, la cabeza en latín es caput. Entonces, el caput, la cabeza de esta página es la caput número 1, la caput número 2, la caput número 3. Eso da origen a los capítulos. Luego después otro también que andaba de viaje, no tenía nada que hacer en el viaje de París a Lyon, creo que fue. Entonces se puso a contar y a poner los versos. O sea, una hoja grande, vamos a ponerle un papiro grande, habían juntado todo el texto de Mateo. Entonces hubo uno que dijo, a ver, esta es la página 1, esta es la página 2, esta es la página 3, esta es la página 4, y fue numerando las páginas de la versión que él tenía. Y esa página decía Caput Liber, cabeza del libro 1, cabeza del libro 2, cabeza del libro 3. Y el otro, más práctico, bueno, aquí está todo esta mogolla, todo este montón de escrito. A ver, vamos a ver. El verso primero, verso pequeño, eso significa versículo. Verso pequeño 1, verso pequeño 2, verso pequeño 3, verso pequeño 4, línea 4, línea 5, línea 6. Fue enumerando por líneas, por capítulos pequeños, por cabezas pequeñas. Bueno, entonces, ahí es donde va a aparecer la estructura del lenguaje y demás. Ahora, ¿cuáles son las partes que tiene el Evangelio? Primero, vamos a ver que él le da importancia a los 2 primeros capítulos a la infancia de Jesús. El Evangelio de la Infancia, capítulos 1 al 2. Segundo, va a hablarnos de la inauguración del reino, capítulos 3 al 7. Milagros de Jesús y discurso político, capítulos del 8 al 10. Anuncio del reino y parábolas, capítulo 11 al 13. La comunidad de Jesús, la iglesia, capítulo 14 al 18. Jesús en Jerusalén y discurso escatológico, discurso del final de los tiempos, capítulos 19 al 25 de Mateo. Pasión, muerte y resurrección, capítulo 26 al 28. Esa es la estructura básica del Evangelio. Luego después cada experto, cada especialista cambia algunos parámetros, eso ya para los gustos y todos los colores. Pero más o menos la separación inicial, la división inicial que tenemos es esta. Evangelio de infancia, Evangelio del reino, milagros de Jesús y discurso apostólico, anuncio del reino y sus parábolas, la comunidad de Jesús, ¿cuál es? La iglesia. Y Jesús en Jerusalén, y pasión, muerte y resurrección de Jesús. El Evangelio sigue una estructura simétrica. Comienza con el nacimiento y la infancia y termina con la muerte y resurrección. Punto. El nacer, se nace, crece, se extiende, se multiplica y muere, podríamos decir. Se multiplica su mensaje, llega a más personas.
Capítulo 3, 1 al 3, nacimiento y infancia. Capítulo 26 al 28, muere y resucita. Y el anuncio del reino va a través de descripciones y parábolas, capítulos 11 al 13. Esta zona está dividida, está rellenada con una serie de milagros y demás. Esto, cuando nos quedan 15 minutos. Contenido. Dicen que el Evangelio de Mateo es el más teológico de los 4. Al menos es el que más ha desarrollado algunas de las cuestiones más relevantes de la reflexión teológica. A lo largo de sus páginas encontramos las bases de la paternidad de Dios y la filiación de Jesús. El Evangelio presenta como detalle diferentes imágenes de Jesús como Mesías, Hijo de Dios, Redentor resucitado, que van a ir configurando la imagen de Jesús, la cristología. Pero también encontramos desarrollado con detalles el concepto Espíritu Santo, presente en los momentos más destacados de la vida de Jesús, y uno de los objetivos del mensaje de Jesús expresado es la proclamación del anuncio del reino de Dios y la salvación. O sea, vamos a resumir brevemente. El contenido es el más teológico de ellos. A lo largo de sus páginas van a encontrar el tema de la paternidad de Dios y la filiación de Jesús. Nos da diversas imágenes de cómo es Jesús, como Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, como Redentor resucitado, pero también nos encontramos el concepto del Espíritu Santo. O sea, prácticamente nos habla de la Santísima Trinidad. El Padre que crea, el Hijo que redime, el Espíritu Santo que santifica. Viene siendo el esquema. El perfil que él da marca mucho las tintas y la percepción del judaísmo, el perfil judío, hace que demostrar que Jesús es el Mesías esperado por los judíos. Va a ser una de las cuestiones más importantes. Por esta razón comienza con la genealogía del hijo de David y a lo largo de la obra lo identifica por todas las profecías mesiánicas que se conservarán en la tradición del Antiguo Testamento. O sea, él es profundo conocedor del Evangelio, de las promesas del Antiguo Testamento que se referían al Mesías. Y para él lo monta, lo argumenta, diciendo, que nos prometieron los profetas, que pasó esto y esto y esto, él se cumple el Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret encarnado. Él es el Hijo de Dios encarnado, es el Mesías que estábamos esperando. Por estas razones, por el discurso del reino, las multiplicaciones, las sanaciones y demás. Eso es lo que viene a... Eso es lo que nos presenta. Bueno, nos quedan 10 minutos, 12 minutos. Para no entrar en el Evangelio de Marcos, si tienen alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Entran por, ¿cómo se llama? Por compartir. Que hablan sin micrófono. A ver, ya pueden ir llamando haciendo las preguntas que crean convenientes, si es que tienen preguntas. Dicho sea de paso, el Evangelio de Mateo es también el Evangelio del Reino, se le llama como el Evangelio del Reino. Mateo va a ser un profundo conocedor de la Escritura, al menos el común de gente de la Escritura. Bueno, Mateo siempre estaba peleado, dicen las películas, estaba peleado con Pedro. Miren, el galimatías, el salpafuera que había entre ellos era grande. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. La primera entusiasmo que les da a ellos el seguimiento de Jesús es el Mesías, por tanto, al ser el Mesías, es el que nos va a liberar, va a traer un cambio político, un cambio económico, un cambio religioso. A ellos lo que les importaba más que nada era el cambio político y religioso, cambio político y económico. Por eso nosotros cuando viene aquel muchacho, le dice a Jesús, yo quiero seguirte, Jesús deja los bienes, etc. Pedro dice, perdona, si a este no le admite y demás, ¿qué nos pasa a nosotros que lo hemos dejado todo? Y le da una respuesta que entiende menos. Así que abran sus micrófonos si quieren hacer preguntas y vayan haciéndolas y desde aquí les contestamos. Entonces, Pedro quería pues, ser el repartidor, por eso había dejado a la mujer, había dejado a los hijos, había dejado la barca, había dejado el negocio de pesca,
para ir detrás de Jesús, porque Jesús iba a traer un reino político, un reino económico, y ellos estaban ya hartos de explotación económica, y estaban deseando su liberación. Lo mismo le pasa a Judas, lo mismo les pasa a aquellos que estaban detrás de Jesús, como son los zebedeos, que van con su madre y le dice que quiero que uno de mis hijos se siente a tu derecha, otro a tu izquierda, y los otros se forma el revuelo entre ellos. O sea, en el fondo lo que nos está denotando es en Marilú Prat, y si quiero puedo repetir las partes del Evangelio. Muy sencillo. Primero, Evangelio de la infancia, capítulo 1 al 2 de Mateo. Segundo, inauguración del reino, capítulos 3 al 7 del Evangelio de San Mateo. Tercera parte, milagros de Jesús y el discurso apostólico, capítulos 8 al 10. Cuarta parte, anuncio del reino y parábolas, capítulos 11 al 13. Parte quinta, la comunidad de Jesús y la iglesia. No, la comunidad de Jesús es la iglesia, Mateo 14, capítulos 14 al 18. Capítulo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta parte, Jesús en Jerusalén y discurso del final de los tiempos, capítulo 19 al 25. Me acuerdo del capítulo 25, siempre lo leía y demás, pero el Papa Francisco, cuando la Jornada Mundial de la Juventud se llevó a cabo en Sao Paulo, en Brasil, en Río de Janeiro, en Brasil, él tuvo una reunión especial con los jóvenes de Argentina. Y les dijo muy sencillo, miren, si quieren vivir y entender el Evangelio, léanse el capítulo 25 de San Mateo. Ahí está resumido todo. Y obviamente cuando llegamos al hotel, con centro de prensa, a buscar los Evangelios, capítulo 25, a ver qué es lo que le hablaba. Y te habla una cosa muy sencilla. Primero presenta 3 parábolas. La parábola de los talentos, a cada uno Dios nos ha dado un talento y hay que explotarlo. Entonces, la segunda es la parábola de el mayor regalo de impuestos que escribió también el Santo Evangelio. Sí. Blanca Estela Velázquez, para todos. Sí, él escribió el Evangelio. Eran pluriempleados en aquella época. Entonces, las lámparas de aceite es eso, el aceite es símbolo de la sabiduría. Entonces, saber buscar a Dios en las cosas de cada día. Y en tercer lugar, la parábola del juicio final, en la cual el Señor va a decir dónde nos vamos a encontrar Dios. Nos va a encontrar en el que llora, en el que sufre, en el que pasa hambre, en el que está desnudo, en el que está preso, está en la cárcel, es extranjero, es emigrante, eso de forastero como que no suena como muy allá. Entonces, descubrir lo que tenemos, ver dónde encontramos a Dios y de encontrarlo en el prójimo de cada día. Eso es la línea de Mateo. Entonces, pasión, muerte y resurrección de la última parte, para el capítulo 26 al 28. Ahora, ¿saben cómo se aprende a conocer bien el Evangelio de San Mateo? De una forma muy sencilla, leyéndolo. Así que no, pero leyéndolo no de un cantazo. Eso es como tener una botella de perfume y como me gusta mucho me lo echo para todo de un cantazo. Pues no es así. Tengo aquí varios chats. Luz María, Padre, muchas gracias. Yo repetiré esta clase cuando esté disponible. Creo que está disponible pues mañana. El lunes me comentan. Marilú, puede repetir las partes del Evangelio, ya lo hemos repetido. Blanca Estela Velázquez, buenas tardes. Mateo fue el recaudador de impuestos, pero le escribió también el Santo Evangelio. Sí. El Santo Evangelio se cree que era un catequista, no Mateo, el recaudador de impuestos. Lo que pasa es que se corrió la tradición de que era Mateo y es tal el revuelo que hay que los expertos han dicho, bueno, ¿saben qué? Que se quede con Mateo, con el nombre de Mateo. Mejor. Pero no hay más vueltas de hoja en ese sentido. ¿Qué más? ¿Hay alguna pregunta más? Por aquí no hay nadie preguntando. El Evangelio de Mateo es uno de los evangelios más interesantes que hay. Todos los 4 son interesantes. Bueno, los 4.
los 40 y pico evangelios que hay, porque aquí hay que meter también los apócrifos, y hay que meter los evangelios gnósticos, y hay que, por ejemplo, el famoso evangelio de Lucas, no sé, de Judas, no sé si ya se acordarán hace años que se apareció un manuscrito y demás. Es el evangelio gnóstico de Judas. El gnosticismo ya se lo explicaré más adelante, cuando vamos a ir poco a poco, pero que es El problema fue el siguiente. Hasta el año 60 todavía vivían algunos de los seguidores de Jesús que lo habían conocido y habían escuchado sus palabras. Pero ya en el 60 no queda prácticamente nadie, cuando comienza la segunda generación. Entonces piden más conocimiento de Jesús. Entonces los apóstoles no estaban por la movida de poner por escrito. Van a ser casos puntuales. Se cree que Marcos, ya veremos el próximo día, Marcos es el discípulo de Pedro. Pedro era un ignorante literario. Pedro era magnífico, echándose el bravo, metiéndose en problemas y demás. Era magnífico vendiendo y comprando peces en la pesca y demás. Era un líder, pero un líder vacío de ideas. Hablaba arameo, puede que hablara algo de latín, puede que hablara chapurrear algo el griego, porque lo sabemos, porque era pescador y tenía que vender sus productos. Y la gente que paraba en Cafarnaúm no eran precisamente muy duchos en varias lenguas, sino que hablaban su idioma, el latín, sobre todo era la lengua franca, la lengua común, y eso sería lo que hablaría Pedro. Pero no tenía destrezas para escribir, ni mucho menos. Por eso, Marcos parece ser que sí era más ilustrado y sabía leer y escribir, cosa que de Pedro no sabemos y lo más probable es que no lo supiera. Y por eso se ha dicho siempre que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, que Pedro pero eso queda en tradiciones y en cosas de esas. Pedro le ha ido dictando y él iba poniendo por escrito. Por eso se considera la primera fuente y fuente más fidedigna que otras, porque es el propio Pedro. Lucas entra en el negocio, por así decir, entra en escena ya segunda generación y entra como discípulo de Pablo. Lucas es por lo menos trilingüe. Habla griego, es su lengua materna, habla latín, es su lengua oficial de congregaciones en el imperio, y lo más probable que hablara hebreo o arameo, o los dos a la vez. Pero al menos era trilingüe Lucas. Entonces tiene una mentalidad griega, una mentalidad más universal en su momento. Juan, pues se duda también que lo más probable es que solamente hablara arameo y hebreo. Quizás algo de griego, quizás algo de latín, para ir tirando por casa, como el que dice. Por eso hay que el gran aporte del griego a la literatura sapiencial, a la literatura teológica, la literatura de presentación del Nuevo Testamento es fundamental, porque nos habla de un lenguaje muy preciso, un lenguaje muy universal en su momento, un lenguaje que también hoy en día tiene su importancia académica en la cosmología, los rayos alfa, los rayos beta. Los rayos son alfa y beta, son la primera y la segunda letra del abecedario griego. La vitamina B12, B, también está sacado de ellos. En fin, eran gente muy diversa, con una idea común: Jesús es el Señor, ustedes lo han matado, el Padre lo ha resucitado y nos ha dejado predicar este mensaje. El reino de los cielos se parece va a ser una semilla, va a ser la acogida a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, les invito a que vayan leyendo al menos el esquema del Evangelio de Marcos, que será el Evangelio que vamos a ver la próxima semana, para de una vez ya, si lo pueden ir leyendo mejor, porque es el Evangelio que estamos leyendo este año. Ya. Les envío un saludo muy cordial a todos, especialmente a las dos Claras, a la hermana Clara y a la señora Clara Bayona, que sabemos que son asiduas, oyentes, tienen la paciencia de aguantarme una hora hablando. La verdad que estoy en el cielo. Estar una hora hablando y que no me interrumpa nadie, eso es un milagro. Porque acuérdense que yo me crié entre 6 mujeres, mi mamá y 6 hermanas, 7 mujeres. Y
Y ahí para hablar tenemos que pedir permiso, mi papá y yo. Entonces, ahora poder hablar así con libertad en 7 horas, wow. Padre Marilú, si Mateo era recaudador, podría saber leer, saber escribir, saber leer y escribir, y sabría arameo, sabría hebreo, sabría latín, al menos latín, y quizás también griego. Así que por ese sentido no hay ningún problema. Bueno, nos vemos, si Dios permite, el próximo sábado. Nos escuchamos en la tertulia el próximo miércoles y jueves. Y mañana, si alguien tiene oportunidad de ir a la misa del Divino Niño, pues que será bienvenida. Y si no, pues mire, como sepan, como quiera, vamos a rezar por ustedes. Vamos a rezar la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vale, hasta